Buenas noches, estimado. Hoy día veremos la ubicación temporal y espacial de hechos históricos. Ubicar, secuenciar temporalmente hitos y procesos de la historia nacional desde la independencia hasta el siglo XX. ¿Ya? Son temas que ya hemos mirado, ¿cierto? Ya hemos estudiado, ya hemos analizado. Y tenemos, por ejemplo, violación del orden autoritario, desarrollo educacional del siglo XIX, la crisis política, la guerra civil de 1891, ¿cierto? Fin de la riqueza del salitre, los efectos de la crisis de 1929 en Chile. Ya. Ahora, esto se hace como. ¿Qué es una línea de tiempo? Una línea de tiempo es una forma gráfica, ya, de ordenar de forma cronológica hitos importantes de la historia. Pero para esto tenemos que primero ver qué es una época. Es una palabra que se usa para identificar un periodo de tiempo determinado, que se caracteriza por su relación con un acontecimiento o una etapa de la historia. También se utiliza en geología incluso, ¿ya? Como una subdivisión de un periodo de tiempo más amplio, llamado era, como la era del Paleolítico, ¿cierto? Pero acá tenemos, supongamos, la historia de la humanidad se divide en cinco épocas: prehistoria, ¿cierto? Edad antigua, ya, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Supongamos, la edad moderna termina con la Revolución Francesa y da paso a la edad contemporánea. ¿Por qué? Porque históricamente el mundo cambia a partir de ese hecho. Entonces vemos que las eras o la época ya, eh, van cambiando de nombre dependiendo de los acontecimientos que van pasando. Y de la misma manera, parten con un hecho histórico y terminan con un hecho histórico. ¿Ya? Ahora pueden haber incluso subépocas, ¿ya?, dentro de una época. Por ejemplo, tenemos dentro de la edad contemporánea, ya tenemos la época o la edad contemporánea, y van a haber subépocas. La el proceso de independencia, ya la etapa conservadora, eh, ¿entiendes? Entonces vamos a tener, o la edad moderna, vamos a tener la conquista de América, vamos a tener la época colonial, ya. Entonces vamos a tener subépocas dentro de esta época, ¿ya? Que son el tiempo polo, son, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo decirlo de alguna manera? Van a ser lazos de tiempos determinados que van a tener algo en común. Supongamos la época colonial, ya ubicada en la Edad Moderna, va a tener algo en común toda esa época. Ya la forma de vida, el tipo de economía, ¿cierto? El periodo republicano es lo mismo, ya, que va a ser diferente a la época colonial. Y van a estar ubicados estas épocas dentro de épocas más grandes o de un lapso prolongado de tiempo. Así. Y dentro de esta época vamos a tener acontecimiento histórico. ¿Ya? Es un episodio o suceso que, debido a su importancia e influencia, marca un antes y un después, que se convierte en un punto de inflexión de la historia, un hecho trascendente de significativa relevancia para toda la comunidad. Ahora, tenemos acá un hecho, un acontecimiento histórico importante, que es el descubrimiento de América, la llegada de Colón a América, como él le llamó las Indias. ¿Ya? Eh, ¿Qué es lo que va a pasar? Esto va a marcar un antes y un después, porque se va a dar por terminada la Edad Media y va a dar paso a la Edad Moderna.
lo cual es súper importante, porque va a terminar una época, ya va a terminar un periodo de la historia y va a dar paso a otro. Así, ya. Vamos a ver que el proceso histórico es una categoría elaborada por los historiadores para referirse a un conjunto de acontecimientos y cambios de la sociedad que están eh, relacionados entre sí. Dicho de otra manera, los historiadores relacionan distintos hechos históricos y los organizan en un relato que busca explicar las transformaciones políticas y sociales. Ya, más allá de la época, más allá del periodo ya, histórico y del acontecimiento, vamos a tener procesos. Y un proceso no es una era, ya no es una época, es un lapso prolongado de tiempo pero que va teniendo transformaciones constantes. Por ejemplo, una diferencia. Se llama época colonial, ¿ya? O periodo colonial, y se llama proceso de independencia. ¿Cuál es la diferencia? Que en la época colonial no hay transformaciones significativas. ¿Ya? Pueden haber cambio de mandatario, cambio de reyes durante el periodo, algunas leyes, pero el trasfondo siempre es el mismo. La forma de vida, la forma de economía, ¿ya? El trato entre los distintos estratos sociales. No así el proceso histórico, como el proceso de independencia, que va a tener tres etapas, ya, supongamos, la patria vieja, reconquista y patria nueva. Y cada uno va a tener un proceso, ya, cambios bruscos. Primera Junta Nacional de Gobierno, Chile se empieza a autogobernar y nos vamos a encontrar con que después vienen los españoles de vuelta, ya rompen todo lo que habían hecho los criollos, ya empieza una represión y después viene una guerra de los criollos contra los españoles para lograr la independencia. Entonces vemos varias transformaciones, lazos de tiempo ya determinados que van a conllevar a un cambio histórico, porque después empieza la República Chilena, ¿cierto? Y ahí ya empieza una etapa, la etapa republicana, ¿cierto? De organización del país, ya, ok, pero se llama proceso, ¿por qué? Porque suceden cambios bruscos en la historia, ya, que van transformando una sociedad. Ya. Entonces, ¿cuál es la diferencia incluso entre hecho y proceso histórico? Bueno, hecho histórico es un suceso del pasado que un historiador considera importante, ¿cierto? De corta duración, horas, días, semanas. Ya pueden ser económicos, políticos, sociales, culturales. Y muchos de estos hechos, ¿cierto? Como la Junta Nacional de Gobierno, la creación del Congreso Nacional, ya el gobierno de carrera, ¿cierto? Van a ser hechos históricos, que van a ser un proceso, ¿cierto? Que va a ser la independencia, ¿ya? Pero ¿qué era el proceso histórico? Un conjunto de hechos relacionados entre sí, de larga duración, años, décadas y siglos, que van a conllevar, ¿ya? Esto que va a conllevar a una transformación en este largo plazo. Así, vamos a ver que también tenemos una causa histórica. Bueno, y la causalidad histórica es una faceta del análisis histórico que intenta explicar quién y qué provocó o influyó en los eventos históricos. El análisis de la causalidad, por lo tanto, explora las bases filosóficas de los individuos, movimientos sociales, ideológicos y factores sistemáticos o ambientales. Sin embargo, estos análisis por sí solos se ven afectados por su propia historia e ideas cambiantes de lo que significa la palabra causa. Entonces, una causa es la explicación de, que se le da a a, a un acontecimiento. ¿Ya? Pueden haber multicausalidades para explicar un evento, ¿cierto? O una época o un proceso histórico. Por ejemplo,
La Primera Guerra Mundial va a tener multicausales, ¿cierto? Y vamos a tener este periodo de la historia, ¿cierto? Que va a ser la Primera Guerra Mundial. ¿Cuáles van a ser sus causas? Bueno, las causas van a ser la paz armada, ya, por otra parte, eh, el sistema neoliberal que buscaban expandir su economía y por medio de esto querían abrir nuevos mercados, y necesitaban nuevas materias primas. Entonces, esas van a ser las causas. ¿Ya? Entonces tenemos causas. Y van a haber causas externas e internas. ¿Cuáles van a ser las causas internas? Supongamos de la independencia. Causas externas que habíamos visto, impacto de la Ilustración, independencia de los Estados Unidos, Revolución Francesa. Estas cosas ocurrieron, estos hechos ocurrieron fuera de lo que era el continente americano. Y causas internas, ¿cierto? Descontento criollo, que eran personas que vivían acá, la expulsión de los jesuitas que tenían que ver con la educación, ya, el manejo económico de la corona, este monopolio comercial que habíamos visto, ya la exclusión política, porque tenían mucha plata los criollos, pero no tenían participación política. Entonces van a ser causas internas que afectaban directamente adentro del continente americano. ¿Ya? Entonces, también vamos a tener las consecuencias. ¿Y qué son las consecuencias? Bueno, las consecuencias son, eh, se refiere a aquello que resulta como efecto, ¿ya? De una circunstancia, un acto o un hecho previo. Es el resultado de la repercusión que se produce a partir de una causa. ¿Ya? Entonces vamos a tener causas, ¿cierto? Pero todas esas causas van a tener consecuencias. Todo acto en la historia de la humanidad va a tener una consecuencia. Por ejemplo, tenemos la Guerra del Pacífico, ¿cierto? Tuvo sus causas, ya como la subida de lo impuesto a Chile por parte de los bolivianos, ya esta alianza Perú-Boliviana que hubo también, pero si nos vamos a dar cuenta, ¿cuáles van a ser sus causas? Bueno, y sus causas principales ya van a ser, eh, bueno, las que nombramos. Y esto va a tener un desarrollo, ¿cierto? Esta etapa de la historia de Chile, que va a ser la Guerra del Pacífico, va a tener su desarrollo. Va a concluir con la victoria chilena por sobre Perú y Bolivia, pero va a tener consecuencias. ¿Y cuáles van a ser? Chile queda con la provincia de Tarapacá, ¿cierto? Incluye Tarapacá, ya, y Tacna y Arica. Quedan bajo tutela chilena por 10 años. Después, bueno, Tacna, por medio de votación, va a pasar o va a volver a ser peruana. Pero Chile adquiere territorio automáticamente. Entonces, esa va a ser una consecuencia. Bolivia entregó a Chile Antofagasta a cambio de que Chile construyera un ferrocarril Arica y La Paz. Ya, y listo. Y Chile va, y bueno, van a haber más consecuencias, como que Chile mejora su economía, queda por sobre Perú y Bolivia se empobrecen incluso, producto de la pérdida del salitre, y un sinnúmero de cosas, ¿cierto? Pero van a ser las consecuencias que van a repercutir en el país, ya producto de este acto de involucrarse en una guerra contra dos naciones. Ahora, tenemos lo que se llama un detonante. ¿Ya? ¿Y qué es un detonante? También llamada premisa dramática o evento incitador, ¿ya? Donde pueden haber muchas causas para comenzar algo, ¿ya? Pero no inicia. Supongamos había muchas causas para comenzar la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Pero ¿qué vemos? Nadie se agarraba en guerra, aunque Alemania quería pelear contra Francia, aunque Francia quería pelear contra Alemania, o, ¿se entiende? O Italia quería empezar una guerra contra Rusia y así, pero no había un motivo. Bueno, sí, había muchos motivos para pelear, pero nadie quería iniciar una guerra. Pero ¿qué pasa? El 28 de junio de 1914, ya un terrorista serbio mata al heredero al trono
Francisco Fernando del Imperio Austrohúngaro, ¿ya? Y eso detona la guerra, ¿se entiende? Eso es un detonante, un acto, ¿ya? Una sola cosa que sucede y automáticamente cambia el curso de la historia. Había muchas causas, ¿cierto? Había muchas causas para iniciar la Primera Guerra Mundial, como las que nombré: el imperialismo, el modelo económico, la paz armada, ya, muchas. Pero nadie tomaba la decisión hasta que pasó esto. Muere el imperio austrohúngaro, le declara la guerra a Serbia, Francia protege a Serbia, Alemania protege a Austria-Hungría y se inicia la guerra por un detonante. También tenemos el viernes 18 de octubre, cuando empieza el estallido social, ya en 2019. Había muchos problemas en esa época, pero ah, había muchas protestas, había inflación, ¿cierto? Estaba aumentando la cesantía a poco, pero ¿cuál fue el detonante? El detonante fueron las... Ya habían habido otras protestas por el alza de los 30 pesos, pero el detonante, como se muestra aquí en la imagen, fue cuando Carabineros lanza una bomba lacrimógena en el metro de Santiago y la gente se ve afectada. Y ahí salió a protestar contra esta forma de represión porque vio afectada directamente. Otras veces ya habían reprimido a los estudiantes, pero hubo este detalle, ¿ya? El tirar la bomba lacrimógena y la gente se vio afectada directamente y la gente salió a protestar a las calles de una forma totalmente violenta, ¿cierto? Pero hubo un detonante, había muchas causas por cuales protestar. Y tal vez empezaron un estallido social. Pero lamentablemente nos vamos a encontrar con el hecho de este acto, esta bomba lacrimógena en el metro de Santiago. Algo que no se había visto antes, ¿ya? Pero se vio ahí y ocurrió. Ahora, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos la etapa de independencia, que si vemos se distribuye en... Tenemos el proceso de independencia de Chile, el cual tiene un inicio, la primera Junta Nacional de Gobierno, ¿cierto? Producto de que el rey había sido capturado, Fernando VII, y va a terminar con la abdicación de O'Higgins, que va a dar paso al periodo de la República de Chile. Ahora, vamos a tener la Patria Vieja, la Reconquista y la Patria Nueva, que van a ser periodos dentro de esta independencia de Chile. Y van a haber actores: José Miguel Carrera, Manuel Rodríguez, Bernardo Higgins, ¿cierto? Y van a haber hitos importantes. El desastre de Rancagua va a marcar el fin y el comienzo entre la Patria Vieja y la Reconquista. La batalla de Chacabuco entre la Reconquista y la Patria Nueva, ¿cierto? Y vamos a tener un hecho importante que va a marcar el gobierno, el inicio del gobierno de Higgins, incluso la declaración de independencia el 12 del 2 de 1818. ¿Se entiende? Entonces vemos cómo en una línea de tiempo podemos ver, ¿qué va primero? La patria vieja, la reconquista, la patria nueva. ¿Por qué? Porque se observa, tiene una temporalidad, ¿cierto? Ya tiene una secuencia histórica. No podemos hablar de la reconquista primero antes de hablar de la patria vieja, porque no se entendería el orden cronológico. Así, dentro de la Reconquista, por dar un ejemplo, que va desde el desastre de Rancagua hasta la batalla de Chacabuco, vamos a tener pequeños hitos importantes. Supongamos, ya, la batalla de Rancagua, ¿cierto? Entran las tropas realistas a Santiago el 5 de octubre, ya, y recuperan el mando. El 9 de octubre se instala el nuevo cabildo en Santiago, ya, dominado por Osorio, que era un realista mandado por el rey de España. Y así vemos que se crean los tribunales de vindicación para juzgar a los traidores a la corona, restitución de los derechos parroquiales,
ya que habían sido denegados por el mandato de José Miguel Carrera. Ahora, clausura del Instituto Nacional para borrar todo lo que se había hecho en la Patria Vieja. Tenemos todos estos hitos importantes que, eh, ¿cómo se llama? Que nos hablan de un cambio de periodo, ¿cierto? Como se habían hecho transformaciones durante la época de la Patria Vieja, nos vamos a encontrar ahora con que esto cambie y vuelven los españoles al poder y empiezan a borrar todo lo que se hizo. Por ende, ahí se nota un cambio de periodo. ¿Producto de qué? De que Chile o los patriotas perdieron en la batalla de Rancagua. ¿Se entiende? Hay un cambio de periodo, hay hitos que nos hablan de un cambio de periodo y que tienen una denominación, ¿ya? Que se llama Reconquista y que está dentro de este proceso histórico y que está enmarcado dentro de una era que es la época contemporánea. Ahora, organización de la República. Va a venir después de la abdicación de Higgins y va a haber un periodo que se va a llamar el periodo de los ensayos constitucionales, que también lo vimos, que va a haber tres constituciones y van a haber distintos presidentes y podemos hablar incluso qué presidente duró menos, ¿cierto? Tenemos a Blanco Encalada, que no alcanzó a durar un año. Tenemos a Izaguirre, ya que va a durar un año más o menos, ¿ya? Tenemos que parte esta organización de la República o periodo de ensayos constitucionales, que aunque tenga actos, ¿ya? Pero no van a ser cambios tan radicales como el proceso de independencia. Por eso se le puede llamar periodo de ensayos constitucionales, y no proceso, no es un proceso, ¿ya? O periodo de aprendizaje político, en donde se empieza a el Estado chileno empieza a aprender a autogobernarse, ¿ya? Y vamos a tener actores, vamos a tener acontecimientos importantes, ¿ya? Y vamos a tener un inicio y un final. Y todo periodo en la historia tiene esto: personajes, hitos importantes, un principio y un final. ¿Y cuándo va a terminar este proceso? Con la batalla de Irtay. Y así vamos a tener la República Conservadora, ¿ya? Que parte con la batalla de Irtay y va a terminar con el gobierno, ¿ya? De José Joaquín Pérez, ¿cierto? Y vamos a tener tres gobiernos importantes, así que José Joaquín Prieto, Manuel Bulnes, Manuel Montt, que van a tener en común, cada uno dura 10 años, ¿verdad? Que se puede ver aquí mismo, ¿cierto? Del 33, ya, del 31, que sea, disculpen, del 41 el primero, del 41 al 51, del 51 al 61, el tercero, ya. Ahora, ¿tenemos hito importante? Claro que tenemos hito importante. Supongamos el gobierno de Joaquín Prieto, la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana del 36 al 39, durante el gobierno de Manuel Montt, guerra civil de 1851, después la guerra civil del 59, ya, desarrollo de la cultura liberal y de la educación, influencia del liberalismo, ya que va a haber un pequeño periodo dentro de este periodo, o sea, un subperiodo, como lo había mencionado yo al principio de la clase. De esta manera se va a empezar a enmarcar un cambio en el periodo. ¿Por qué? Porque a pesar de que tenemos todo esto y tenemos este periodo conservador, después la historia de Chile va a pasar a lo que se llama un periodo liberal, de 1861 a 1991, que parte ya con José Joaquín Pérez, asume la presidencia y va a terminar con la Guerra Civil de 1891, donde va a ser destituido Balmaceda, que también lo vimos en clases anteriores. Vamos a tener la Guerra del Pacífico, ya, entre el gobierno de Aníbal Pinto y Domingo Santa María, ¿cierto? Finaliza la ocupación de la Araucanía y vamos a tener una serie de hitos importantes, ¿cierto? Ya,
que se puede, mire, vamos a tener el inicio de la guerra contra España, ya. Tratado de paz con Bolivia en el 74. Inicia la guerra del Pacífico, incorporación de la Araucanía, incorporación de la isla de Pascua. ¿Sí o no? Vamos a tener una serie de hitos importantes, ya, que van a estar marcados dentro de los distintos gobiernos. Supongamos, el inicio contra España va a ser durante el gobierno de José Joaquín Prieto. El Tratado de Paz con Bolivia durante el gobierno de Federico Errázuriz. ¿Cierto? La Guerra del Pacífico, ya lo nombré, Aníbal Pinto. ¿Ya? Y así. Y así, la incorporación de la isla de Pascua durante el gobierno de Balmaceda, y va a terminar con la guerra civil de 1891 y la institución. Y esto va a dar paso aquí a otro periodo de la historia. ¿Por qué? Porque se acaba la época liberal. Se acaba un periodo que se llama también periodo presidencialista, ¿cierto? Porque la Constitución de 1833 había dado mucho poder al presidente y empieza este periodo parlamentario que parte con la caída de Balmaceda y termina con la Constitución de 1925, donde se le resta poder y va a haber un subperiodo dentro que va a ser el ciclo del salitre y la cuestión social que parte con la guerra del salitre, ¿ya? Y termina, ya, pero un poco pasado, en 1929, realmente con la crisis económica mundial, ¿ya? Pero ya vamos a tener muchos hitos, ¿ya? Incluso la fiesta del centenario. Y así, vemos cómo tiene un principio y un final, y va a tener personas importantes. Ramón Barros Luco, ya con presidente, Juan Luis Sanfuentes, Arturo Alessandri Palma, ya, que va a tener que convivir con el desarrollo del salitre sintético, ¿cierto? Y la baja económica del país. Y vemos este periodo parlamentario, donde el Parlamento, como vimos en clase anterior, gobierna más que el presidente de la República, y va a haber un estancamiento social, ¿cierto? Ya, por eso se va a llamar, aquí va a empezar la cuestión social, los problemas sociales donde el gobierno va a ser vista gorda y no se va a hacer cargo, ¿ya? Y van a haber muchos hitos importantes, incluso la matanza de Santa María de Iquique en 1907, ¿cierto? Ya. De esta manera, vemos cómo Chile se divide en periodos dependiendo de la forma de gobernar, de los problemas de la gente. Y así, ya, tenemos. Esta es otra forma de ver el periodo parlamentario de una forma más social. Esta es una línea de tiempo hecha por el Partido Comunista. Y ya, y tenemos que la cuestión social. Tratado de paz entre Perú y Bolivia, ¿cierto? Matanza de la Escuela de Santa María de Iquique durante el gobierno de Pedro Montt. Fundación del Partido Obrero Socialista de Chile, que peleaba por los trabajadores durante el gobierno de Barros Luco. Nace la Federación Obrera de Chile, ya con Recabarren, en 1909, durante el mismo periodo de Barros Luco. Tenemos la Federación Obrera de Chile, la FOCH. Ya, tenemos la creación del Partido Socialista de Chile en 1921, Ley de Instrucción Primaria Obligatoria de 1920, Golpe de Estado y Autoexilio de Alexandria, 1924. ¿Cierto? Que después vuelve y crea la Constitución de 1925 y termina con el gobierno parlamentario, ya, y vuelve en un periodo presidencialista, que va a terminar con, que va a terminar, ¿cierto? Con el periodo Salvador Allende y el, el golpe militar de 1973. Entonces nos encontramos como otra vez tiene un principio y un final, ¿cierto?
todo esto, va a tener otro principio y otro final, y va a haber un periodo de la historia, ¿ya?, donde los presidentes van a tener que pelear con el desarrollo y el industrialismo, ¿cierto? Va a empezar de nuevo un proceso en el cual ya la cuestión social sí va a ser un tema y va a haber una preocupación de los trabajadores. Y lo que va a hacer el estado de bienestar, en un segundo, ok. Bueno, siguiendo, como les decía, ya, va a volver a haber un periodo presidencial, vamos a tener el siglo XX, ya, y vamos a tener un periodo ya presidencialista desde eh, la Constitución de 1925 hasta el golpe de Estado de 1973, ¿cierto? Y van a haber pequeños subperiodos como la aplicación del modelo ISI, la reforma agraria, ya. Vamos a tener el proceso de estructuración social, donde la gente se va a ampliar el derecho a voto, la participación ciudadana, como durante el gobierno de Alessandri, Frei y Allende, y así. eh, Vamos a ver que los partidos radicales, los gobiernos radicales, ¿cierto? Donde el primero va a ser Pedro Aguirre Cerda, ya, que se van a empezar a preocupar por primera vez por las personas por medio de este estado de bienestar. Y si nos podemos a ver, después va a empezar otro periodo de la historia, que va a ser el quiebre de la democracia durante el gobierno de Augusto Pinochet, donde se va a cambiar de nuevo la constitución. Va a haber un plebiscito de 1988 y va a volver la restauración a la democracia, ¿cierto? Y vamos a estar en el periodo que estamos hoy en día, que históricamente aún no se define el nombre. Ya. Eh, pero si nos damos cuenta, todo tiene históricamente un principio y un final, y se puede ordenar dependiendo de lo que se quiera explicar. Si queremos hablar solamente de los presidentes, tenemos los nombres de los presidentes: Alessandri, Ibáñez, ¿cierto? Alessandri Palma, ya. Empiezan los gobiernos radicales, Pedro Aguirre Cerda, que fue el primero. Vamos a tener a Ibáñez de nuevo, Jorge Alessandri, Frei Allende, Augusto Pinochet. Podemos hablar de una manera política cuando se hicieron las constituciones, 1925, 1980. Ya,
Puedo hablar de una forma económica. Podemos hablar solamente del modelo Easy o de la reforma agraria, ya, que van a marcar cambios en la economía del país, de alguna u otra manera, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo la temporalidad puede ir reflejada, dependiendo de lo que se pregunte o lo que se quiere investigar. Y de esta manera, ya, estudiantes, en las pruebas nos pueden preguntar, supongamos, ¿qué vino antes? ¿El gobierno de Allende o el gobierno de Ibáñez del Campo, el segundo? Y ahí uno busca y dice, ah, no, vino primero el segundo gobierno de Ibáñez del Campo, ¿cierto? Que estaría acá, entre 1952, ¿cierto? 1956. Ya, podemos decir, oh, ya, ubique el modelo IFI, ya, ¿entre qué periodo estuvo? Y uno ve, ah, ya, aquí está el modelo ISI. Entonces, el modelo ISI fue desarrollado principalmente durante los gobiernos radicales. Ya. ¿Qué presidentes estuvieron a cargo de la reforma agraria? A ver, busco, oh, ya, Jorge Alessandri, Frei y Salvador Allende. Y así puedo ubicar temporalmente, ¿cierto? Distintos tipos de acontecimientos según lo que me pueden preguntar o lo que yo quiero investigar, por medio de que es de una línea. Bueno, jóvenes, estimados, esa fue la clase. Ya, voy a subir la actividad con las respuestas para que ustedes mismos la puedan analizar, que tiene relación con preguntas relacionadas a líneas de tiempo. Espero que estén bien, que no hayan tenido mayores dificultades y espero verlos la próxima semana. Adiós.